Muy buenos días, mi nombre es Astul Elías Campos Ibarra, parte del equipo de cardiología del Hospital Rosales, y el tema que abordaremos hoy es insuficiencia cardíaca. Este es un tema bastante amplio y que ha tenido muchas variantes en el tiempo sobre la forma en cómo hemos ido entendiendo su fisiopatología, la presentación clínica y en la manera en cómo se ha ido manejando. Este día pues haremos una actualización sobre todos estos conceptos para entender mejor este síndrome. Vamos a definir la insuficiencia cardíaca como un síndrome clínico complejo resultado de alteración estructural o funcional del llenado ventricular o de la expulsión de sangre. Es lo que antes se definía como insuficiencia cardíaca congestiva o insuficiencia cardíaca sistólica o diastólica, que son términos que ya no los vamos a utilizar, sino que ahora lo definiremos de esta manera: síndrome clínico complejo, resultado de alteración estructural o funcional del llenado ventricular o de la expulsión de sangre. Sobre su epidemiología, pues debemos decir que más de 20 millones de personas son afectadas en el mundo. La prevalencia en países industrializados es de 2%. Se incrementa con la edad y afecta del 6 al 10% de la población mayor de 65 años. La incidencia relativa de la insuficiencia cardíaca es más baja en mujeres que en varones, pero las mujeres representan casi 50% de los casos de insuficiencia cardíaca por su mayor esperanza de vida. En Norteamérica y Europa, el riesgo de por vida para desarrollar insuficiencia cardíaca es de casi 1/5 a los 40 años de edad. La clasificación de la insuficiencia cardíaca. Como les decía, esta es una clasificación relativamente nueva, en donde nos vamos a referir a insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, es decir, aquella que por ecocardiografía obtenemos una fracción de eyección arriba del 40-50%, e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, que será la que tiene una fracción de eyección menos del 40%. Causas de insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión disminuida. Pues la etiología está en este cuadro, que sería por coronariopatía, es decir, cardiopatía isquémica que puede generar un infarto de miocardio, una isquemia miocárdica, por sobrecargas crónicas de presión, es decir, aumento de las poscargas del ventrículo izquierdo, que son las fuerzas que tiene que vencer ese ventrículo izquierdo para poder expulsar la sangre que sale de él, por valvulopatías obstructivas, es decir, si tenemos por ejemplo una estenosis aórtica o una estenosis pulmonar, pues generarán estas sobrecargas crónicas de presión sobre las cavidades izquierdas o derechas, según sea el caso. Sobrecarga crónica de volumen, como el caso de las valvulopatías con insuficiencia. Derivaciones intracardíacas, es decir, los shunt de izquierda a derecha, o en cardiología le llamamos también cortocircuitos. Las neumopatías crónicas, la cardiopatía pulmonar, trastornos vasculares pulmonares, las miocardiopatías dilatadas no isquémicas, es decir, trastornos genéticos familiares o enfermedades infiltrativas como la sarcoidosis o amiloidosis, daño inducido por tóxicos o fármacos, como podemos ver también en algunos casos de pacientes que han recibido algunos tipos de quimioterapia, trastornos metabólicos, enfermedades víricas, la enfermedad de Chagas, que es una enfermedad común en nuestro país y que siempre hay que sospecharla cuando tenemos un paciente con una cardiopatía dilatada o que tenga algún signo o síntoma de insuficiencia cardíaca, y los trastornos del ritmo y la frecuencia, que aquí incluimos las arritmias con frecuencias cardíacas elevadas, que son las taquiarritmias, y las arritmias con frecuencias cardíacas lentas, que serían las bradiarritmias crónicas. Bueno, esta sería una clasificación etiológica de la insuficiencia cardíaca, es decir, que se dé por una enfermedad coronaria, por sobrecargas crónicas de presión o de volumen, que tengamos alguna enfermedad pulmonar, una EPOC, que es la más frecuente,
miocardiopatía dilatada familiares, daño inducido por tóxicos, fármacos o infecciones, Chagas y trastornos del ritmo. Las causas de la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión mayor del 40 a 50%, es decir, con fracción de expulsión conservada, podrían ser las hipertrofias patológicas primarias, que podemos ver como ejemplo en las miocardiopatías hipertróficas, o las hipertrofias secundarias a una hipertensión arterial, el envejecimiento, las miocardiopatías restrictivas que se pueden dar por trastornos infiltrativos, por enfermedades por almacenamiento, por fibrosis o trastornos endomiocárdicos. Y también se pueden ver en estados de alto gasto cardíaco, como trastornos metabólicos, por ejemplo la tirotoxicosis, trastornos nutricionales como el beriberi, requerimientos excesivos de flujo sanguíneo, derivaciones arteriovenosas sistémicas y la anemia crónica. Ahora, el pronóstico de esta enfermedad no es muy bueno, pues tiene una alta mortalidad anual. Según la New York Heart Association, aquellos pacientes que están en clase funcional 2 en esta clasificación tienen de un 5 a 10% de mortalidad, y aquellos pacientes que están en clase funcional 4 de esta clasificación de un 30 a 70% de mortalidad. Acá hacemos un repaso de cómo de cuál es esa clasificación, de la clase 1 a la clase 4, recordando que la clase 1 son pacientes con enfermedad cardíaca sin limitación de actividad física. En la clase 2 hay una ligera limitación de la actividad física. Clase 3 ya hay una limitación notable de la actividad física, y en la clase 4 ya son pacientes que les produce incapacidad para realizar cualquier actividad física sin que tengan molestias. Esto puede incluir la disnea de reposo. Ahora, en la patogenia de esta enfermedad podemos partir de que en muchos de los casos vamos a tener lo que nosotros denominamos un caso inicial, es decir, un evento a partir del cual se puede ir desarrollando toda la fisiopatología que nos va a ir conduciendo hacia la insuficiencia cardíaca. Acá vemos un esquema donde se muestra cómo la fracción de expulsión en el paso del tiempo luego de este evento, que supongamos pudo haber sido un evento isquémico agudo, un infarto agudo de miocardio, va haciendo que haya una disminución de la fracción de expulsión, y estos círculos van representando también la forma en cómo ese ventrículo izquierdo se va remodelando, es decir, va aumentando de tamaño. Hay mecanismos compensadores que en un primer momento pueden hacer que esta insuficiencia cardíaca incipiente sea asintomática, pero con el paso del tiempo el paciente irá pasando de ser asintomático hasta sintomático. Los mecanismos básicos de que esta insuficiencia cardíaca se produzca en aquellas con fracción de eyección reducida, ¿cuáles son? Primero, la hipertrofia de los miocitos. Segundo, alteraciones en las propiedades contráctiles del miocito. Tercero, pérdida progresiva de los miocitos a través de mecanismos como la necrosis, apoptosis, muerte celular autofágica. 4, desensibilización de los receptores beta adrenérgicos. 5, anomalías en la producción de energía del miocardio. Y por último, la reorganización de la matriz extracelular con la disolución de la colágena estructural. Todos estos mecanismos van a ir generando lo que nosotros llamamos remodelado ventricular. El remodelado ventricular es la pérdida de la geometría de los ventrículos, que va a incidir de forma directa en el trabajo de este ventrículo. Entonces, estas alteraciones en la geometría del ventrículo izquierdo van a producir que ese ventrículo se dilate, que haya un aumento de la esfericidad, que haya adelgazamientos de las paredes del ventrículo y que se dé una insuficiencia valvular mitral, que generalmente es secundaria a la dilatación del anillo del ventrículo izquierdo o a la alteración en la función de los músculos papilares, que pueden ser también relacionados a una cardiopatía isquémica.
Ahora vamos a hablar de el cor pulmonar. El cor pulmonar son las alteraciones estructurales que sufre el ventrículo derecho en el contexto de neumopatía crónica desencadenada por hipertensión pulmonar. La EPOC y la bronquitis crónica causan casi 50% de los casos de cardiopatía pulmonar, y cualquier enfermedad que afecta la vasculatura pulmonar o el parénquima puede ocasionar la referida cardiopatía. Es decir, aquí estamos hablando de un corazón en el que pueden fallar sus cavidades derechas y puede producir también toda la sintomatología y todos los signos relacionados a la insuficiencia cardíaca. Aunque hay que tener claro que la causa más frecuente de dilatación de ventrículo derecho que puede llevar a su disfunción es la misma disfunción del ventrículo izquierdo, más que la EPOC. Ahora, entre las causas de esta cardiopatía pulmonar crónica podemos tener enfermedades del parénquima pulmonar, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, que incluye el enfisema, la bronquitis crónica, también otras enfermedades como la fibrosis quística, neumonitis intersticial idiopática, fibrosis pulmonar idiopática, neumonitis intersticial inespecífica, la sarcoidosis, bronquiectasias, histiocytosis pulmonar de célula Langerhans y linfangiolemiomatosis. Además, los trastornos hipóxicos crónicos alveolares también pueden llevar a un cor pulmonar, como los síndromes de hipoventilación alveolar, síndrome de hipoventilación por obesidad, síndrome de hipoventilación central, insuficiencia respiratoria, neumomuscular, trastornos de la pared torácica y vivir a grandes altitudes, y enfermedades directas de la vasculatura pulmonar como la hipertensión arterial pulmonar, que puede ser las idiopáticas primarias como las hereditarias, enfermedades venoclusivas, la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y la microangiopatía trombótica tumoral pulmonar. La fisiopatología de este cor pulmonar pues es primero una respuesta del ventrículo derecho a la hipertensión pulmonar que va a depender de la rapidez y gravedad de la sobrecarga de presión. Es decir, que la cardiopatía pulmonar aguda a menudo ocurre después de un estímulo súbito y grave, por ejemplo, una embolia pulmonar vacía o tromboembolismo pulmonar, que va a producir una dilatación e insuficiencia del ventrículo derecho aguda sin hipertrofia. En la cardiopatía pulmonar crónica, que se relaciona con la hipertensión pulmonar, que es de evolución más lenta y progresiva, va a ir causando hipertrofia de este ventrículo derecho, modesta e inicial, y luego puede llegar a dilatar. Ahora, las manifestaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca. Pues primero nos tenemos que referir a que existen síntomas cardinales. Los dos síntomas cardinales son la fatiga y la disnea. La fatiga pues puede ser el decaimiento que el paciente manifiesta, la falta de energía, y la disnea pues puede ir desde una disnea a grandes esfuerzos o esfuerzos moderados, a una disnea que va a progresar hacia la ortopnea, que sería aquella disnea que aparece en el paciente cuando está acostado en posición completamente horizontal, la disnea paroxística nocturna, la disnea que se produce durante la noche y despierta al paciente de manera súbita con la sensación de asfixia, la respiración de Cheyne-Stokes, y una disnea extrema, que es la que se puede presentar en el edema agudo de pulmón. Ahora, en la exploración física, vamos a dividirla en el orden. A la inspección, ¿qué podríamos encontrar? Pues un paciente ansioso que presenta piraje en la respiración, una respiración rápida, sonora, la respiración de Cheyne-Stokes que mencionamos previamente, que se debe a un aumento del CO2 a nivel sanguíneo y que produce esa respiración con pausas súbitas y a veces un poquito largas. La tos y expectoración rosada, que es característica de pacientes que ya están en edema agudo de pulmón, la ortopnea, la palidez, la diaforesis, cianosis en extremidades y por supuesto la irritación yugular. A la palpación,
¿qué podríamos encontrar en el examen físico de un paciente con insuficiencia cardíaca? Pues podemos ver frialdad, diaforesis, podemos palpar arritmias a la hora de tomar del pulso, signos de disfunción ventricular. Si hay fallo bomba derecho, además podemos encontrar hepatomegalia, incrustación yugular, edemas y la disminución o abolición de las vibraciones vocales que se presentan en un derrame pleural que puede darse a un paciente que tenga una insuficiencia cardíaca. A la percusión, pues la aparición de matidez, sobre todo en las bases pulmonares cuando hay un derrame pleural que puede ser unilateral. Si es unilateral, sobre todo se presenta del lado derecho, puede ser también bilateral, y a un aumento de la matidez en el área precordial, que también podríamos identificar cuando hay una cardiomegalia importante. Y finalmente a la auscultación, pues esperaríamos hallar a nivel respiratorio estertores crepitantes en marea montante, que son típicos del edema agudo de pulmón, roncos y sibilancias que pueden venir asociados a broncoespasmos, es decir, estertores secos dentro de los roncos y sibilancias, un ritmo de galope, es decir, que hay un tercer ruido, y taquicardia persistente. Ahora, los estudios complementarios básicos para abordar a todo paciente con este síndrome, pues primero los exámenes de laboratorio, electrolit, que incluyen una biohemática completa, electrolitos, enzimas hepáticas, creatinina séricas, nitrógeno ureico, glucosa, lipidograma, hormonas tiroideas. Hay que realizar electrocardiograma, estudios de imagen como rayos X de tórax, ecocardiograma. La resonancia magnética cardíaca también nos podría aportar información valiosa, y biomarcadores como los péptidos natriuréticos, ya sea el tipo B o el ProBNP. Ahora, en el electrocardiograma, ¿qué podríamos encontrar? Pues paciente que en este caso ponemos un ejemplo, antecedentes de hipertensión arterial con un mal apego terapéutico de más de 15 años de evolución, y en el electrocardiograma lo que podemos observar es un ritmo que todavía es sinusal, pero con un aumento de voltaje en V4, V5 de la onda R, lo que nos puede ir haciendo sospechar ya hipertrofia ventricular izquierda. En los estudios de imagen principales de rayos X de tórax, esta imagen que aparece acá primero, pues es un ejemplo de una placa de tórax normal. Acá están señaladas cuáles son las referencias anatómicas que podemos obtener en una placa de tórax, desde el tamaño de los ventrículos, aurículas, cómo se encuentra el arco aórtico, tronco de la arteria pulmonar y las cavidades izquierdas. Y este sería un ejemplo de un paciente que está en insuficiencia cardíaca. Aquí se observa como hay un aumento importante de la silueta cardíaca, sobre todo a expensas del ventrículo izquierdo, y una congestión importante de los pulmones. Este es un paciente que está haciendo un edema agudo de pulmón. Aquí hay otro ejemplo de una radiografía de un paciente también en insuficiencia cardíaca, donde observamos derrames pleurales bilaterales. Ven cómo están completamente borradas las bases de ambos campos pulmonares. Sobre el manejo de la insuficiencia cardíaca, pues hay tres principios básicos del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. El primero, eliminar o corregir la causa que lo origina. Esto es fundamental. Por ejemplo, si esta causa es una cardiopatía congénita, como podría ser un defecto del tabique, como una comunicación interauricular o una comunicación interventricular, pues lo primero que hay que hacer, siempre y cuando el paciente cumpla los requisitos y esté en momento quirúrgico, corregirla. O que el paciente tenga una valvulopatía severa, como puede ser una estenosis aórtica severa, que también esté generando esta insuficiencia cardíaca, pues hay que operar, hay que corregirlo de forma quirúrgica.
Lo otro, tratamiento de la hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, miocarditis, hipertiroidismo, etc. Hipertensión arterial es una de las primeras causas de cardiopatía isquémica, una enfermedad que lleva a la otra. Y ya una vez la cardiopatía isquémica está establecida, si este paciente no lleva un control y manejo adecuado, pues terminará también en una insuficiencia cardíaca. Igual, otras causas no isquémicas de la insuficiencia cardíaca, como algunos tipos de miocarditis, hipertiroidismos, otro tipo de enfermedades, pues habrá que corregir. Entonces, el primer principio básico del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Segundo, evitar las causas precipitantes o agravantes. Es decir, es un paciente que ya tenemos diagnosticado y que tenemos que tener un control estricto de ritmo cardíaco, evitar fenómenos embólicos, infecciones, actividad física excesiva, etc. Esto es parte del seguimiento que se le da al paciente, donde él debe ser educado, ser consciente de cuáles son las limitaciones que él tiene en su vida diaria y de la importancia del apego terapéutico para poder tratar en lo posible la menor cantidad de ingresos y descompensaciones de este paciente. Y el tercer principio básico sería control y alivio de los síntomas a corto plazo, con lo que vamos a mejorar la calidad de vida, y a largo plazo, de ser posible, de tener el remodelado cardíaco, es decir, esa dilatación del ventrículo izquierdo que va aumentando sus diámetros, y de esta manera disminuir la mortalidad. A partir de estos tres principios vamos a hablar del tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Este es un esquema bastante interesante que aparece en su libro de texto, en el Harrison 19 edición, y nos habla de los principios terapéuticos generales. ¿Cuáles son? Primero, reducción del estado congestivo, control de la presión arterial adecuado, conservar la contracción auricular y evitar la taquicardia, tratar y prevenir isquemia miocárdica, y detectar y tratar la apnea del sueño, que es una comorbilidad común que causa hipertensión sistémica, hipertensión pulmonar y disfunción de las cavidades derechas del corazón. Para lograr alcanzar estos principios generales de los que hablamos y estos principios terapéuticos, tenemos tratamientos específicos dirigidos. Estos tratamientos específicos son los siguientes. Primero, tratamiento dirigido al eje renina-angiotensina-aldosterona, que acá son eficaces medicamentos como los IECA. Dice, todavía está en estudio otros medicamentos como los antagonistas de la aldosterona, que incluyen la espironolactona. También la digoxina nos puede servir, pero sobre todo nos ayuda a control de frecuencia, reducción de hospitalizaciones. Los beta bloqueadores son medicamentos que también están en este arsenal terapéutico. Los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, pues ya ha demostrado que es ineficaz, y hay algunas moléculas novedosas como algunos antagonistas inhibidores de la endopeptidasa que han mostrado resultados promisorios tempranos, pero todavía hace falta más estudios, y lo que puede ser la insuficiencia cronotrópica. Este tratamiento específico dirigido, acá tenemos que enfocarnos en dos cuestiones que son de primera línea en el uso para tratar pacientes con insuficiencia cardíaca, que serían los IECA, los beta bloqueadores y los antagonistas de la aldosterona. Esos son los tres medicamentos de primera línea que nos van a servir tanto para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada y la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. Acá pues en este cuadro vemos las dosis ideales para pacientes con insuficiencia cardíaca de los medicamentos que estamos mencionando anteriormente, los YECA, que incluyen lisinopril, enalapril, captopril, trandalopril, antagonistas de los receptores de angiotensina, o los ARA2. Aquí nos van a servir el losartán, valsartán, candesartán, que han sido los más estudiados, antagonistas de la aldosterona, que de ellos el que tenemos nosotros es la espironolactona, los beta bloqueadores como el carvedilol, bisoprolol, metoprolol, y algunos vasodilatadores arteriovenosos como son la hidralacina, el isosorbide
Y ya, son los principales medicamentos que vamos a utilizar en pacientes que tengamos con insuficiencia cardíaca. Ahora, tratamiento de la insuficiencia cardíaca descompensada. Aquí podemos encontrarnos con distintos panoramas, desde la insuficiencia cardíaca, que va a tener una descompensación aguda típica, que por ejemplo en la primera línea vemos que podría ser un paciente hipertenso que tiene una emergencia hipertensiva, y esto va a llegar a un aumento de la sobrecarga de presión a ese ventrículo izquierdo que ya tiene, pues que está enfermo, y lo lleva a fallar. Entonces en este caso lo principal para manejarlo sería vasodilatadores. Aquí tenemos medicamentos como la nitroglicerina o cualquier medicamento YK-ARA2 con el que necesitamos reducir la presión arterial. En un paciente normotenso, pues es decir, un suficiente que está con una descompensación aguda típica, pero sin una descompensación franca de su hipertensión arterial, también hay que usar los diuréticos. Estos dos tipos de medicamentos los combinamos dependiendo de las necesidades. Es decir, a partir de la presión arterial, nosotros vamos a decidir el manejo. Si hay que bajar la presión, para que debe ser con vasodilatadores y diuréticos para poder ir compensando a este paciente. Si hay una descompensación aguda, es decir, un paciente con edema pulmonar, pues va a producir una congestión pulmonar grave, y aquí utilizamos los opioides como la morfina, vasodilatadores, oxígeno, por supuesto, y los diuréticos. O sea, todos los medicamentos, todos van enfocados a disminuir la ansiedad del paciente y el edema de pulmón, para poder ir mejorando pues la disnea del paciente, ¿verdad? Si hay una descompensación de este paciente en bajo gasto, es decir, un paciente donde vamos a ver signos de hipoperfusión con disfunción de órganos terminales, paciente con un pulso disminuido, extremidades frías, congestión hepática, que puede estar hipotenso, entonces acá tenemos que considerar tratamiento con inotrópicos, la vigilancia hemodinámica estrecha y también medicamentos vasodilatadores. Y en el caso de que ya tengamos un paciente con un shock cardiogénico, que es una situación extrema de bajo gasto cardíaco, entonces el tratamiento fundamental es el inotrópico, general catecolaminas, y luego también podemos utilizar algún tipo de apoyo circulatorio mecánico como el balón de contrapulso aórtico o algunos dispositivos de asistencia ventricular, ¿verdad? Ahora, dentro de todos estos panoramas, ¿qué tipo de medicamentos endovenosos son los que podemos utilizar? Pues las aminas vasoactivas, tenemos la dobutamina, se utiliza de dosis de 2 a 20 microgramos por kilo por minuto. Con esto vamos a tratar de estabilizar la presión arterial. La midodinona es otro medicamento que también se puede utilizar en casos de hipotensión, arritmias. El levosimendan es otro de los medicamentos. De todos estos, el que nosotros tenemos acá es la dobutamina, que es uno de los más utilizados. Además, otro grupo de medicamentos endovenosos que también tenemos que tener siempre a la mano es la nitroglicerina, dosis de 10 a 20 microgramos por minuto, se puede incrementar hasta 200 microgramos por minuto, y el nitroprusiato de 0.3 microgramos por kilo por minuto, con ajuste de la dosis hasta 5 microgramos por kilo por minuto. Son los dos medicamentos que nosotros contamos, nitroglicerina y nitroprusiato, pero además tenemos la nesiritida, la serelaxina, que son medicamentos pues más difíciles de encontrar, pero nitroglicerina y nitroprusiato son los dos vasodilatadores más importantes y que deben existir en todo stock de emergencias de un cuerpo guardia de hospital. Entre los medicamentos diuréticos, el primero, la furosemida, dosis de 20 hasta 240 miligramos por día. Aquí hay que tener una vigilancia estricta del potasio. La torazamida de 10 a 100 miligramos por día y la bumetanida son algunos de los medicamentos diuréticos endovenosos que también debemos de tener. Bueno, esto es, como les decía, que tengan ustedes una visión general de lo que es la insuficiencia cardíaca
de cómo se comporta, de cuál es el manejo habitual, y pongan especial atención en la fisiopatología. En la literatura de base de ustedes, en Harrison, se encuentra mucho más detallado todo esto que les he ido mencionando, y pues espero que les sea de utilidad. Muchas gracias.